Estas imágenes son impactantes, desgarradoras y preocupantes a la vez. Lo que están ustedes viendo no es un desierto ni una playa, es el río Amazonas que hoy sufre por la fuerte sequía. Entre un 80 y 90% ha bajado su nivel en varias zonas. La sequía sería peor, la peor exactamente de los últimos 50 años y las consecuencias muy graves. Pues como ustedes ven, las imágenes son preocupantes y como corresponde, viajamos hasta el lugar de la noticia para verificar de primera mano la información y poderles contar a todos ustedes cuál es la situación. Giovanni, usted estuvo viajando toda la mañana y haciendo un largo recorrido. Cuéntenos qué más, además de eso, muéstrenos lógicamente qué ha encontrado, qué dice la gente allí. Hola compañeros y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Noticias RCN llegó como corresponde, usted lo decía, hasta esta zona del país para hablar de la grave crisis de sequía que se vive en el departamento del Amazonas. Las imágenes hablan por sí solas y vamos a mostrarles con la cámara de Juan Carlos Betancur eso que seguramente refleja esa grave sequía que no se había visto en por lo menos, dicen los mismos pobladores, en al menos unos 30 o 40 o incluso 50 años. Hay personas que dicen que nunca habían visto el río Amazonas de esta manera. Eso que ustedes ven al fondo, esa enorme isla de tierra, no se había visto nunca en esta zona del país. En esa zona normalmente es una zona de inundación, dicen las autoridades, es decir, una zona que tendría que estar tapada por el agua del río Amazonas, pero que hoy se encuentra visible y, como ustedes pueden ver, las embarcaciones se encuentran varadas porque no ha llovido en al menos unos 3 meses de la manera en la que debería llover. La verdad es que las imágenes son impresionantes, ustedes lo pueden ver porque son muchas las zonas de este majestuoso e imponente río que desafortunadamente, tenemos que decirlo tristemente, está perdiendo pues esas dos cualidades, el de la majestuosidad y el de lo caudaloso, porque ya muy poco de esas dos cualidades quedan, porque la verdad es que el río ha bajado mucho. Dice incluso el IDEAM y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre que por lo menos ha bajado unos 10 metros su profundidad. En algunos puntos en donde tienen puntos de medición, el río debería llegar a una profundidad de 13 metros. Sin embargo, hoy se encuentra en al menos 3 metros de profundidad en algunos puntos. Preparamos un informe para que ustedes dimensionen lo que está pasando en el departamento del Amazonas. Hablamos con autoridades, hablamos con pescadores, con habitantes de la zona. Ellos, en su voz, dicen que están muy preocupados por lo que ocurre en esta zona del país. Dicen que hace 50 años no se veía una sequía como la que estamos viviendo hoy. Tristemente, el río Amazonas está perdiendo 2 de sus mayores cualidades, producto de la grave sequía que atraviesa el país: caudaloso e imponente. La preocupación es enorme, tanto que ya los municipios de Puerto Nariño y el municipio de Leticia declararon la calamidad pública por la sequía extrema que tenemos en la zona sur del departamento de Amazonas. Una imagen dice más que 1000 palabras y probablemente esta sea la que refleje la difícil situación que se vive en el departamento de Amazonas. En este momento aproximadamente unas 20 personas, pescadores, la mayoría de ellos, están intentando bajar esta embarcación que quedó varada producto del bajo nivel del río Amazonas. Están bajando en este momento la embarcación, teniendo en cuenta que esto en donde estamos parados tendría que ser zona inundable del río, pero se encuentra completamente seca y tienen que bajarla hasta este poco nivel del río Amazonas que se encuentra en este momento en esta zona del país. Dicen las autoridades que este río, en épocas normales, debería medir entre 13 y 14 metros de profundidad y hoy no mide ni 3 metros. Las autoridades locales y regionales hacen un llamado urgente de alerta al gobierno nacional para que tome medidas ante la grave crisis que vive el departamento del Amazonas. Miren, compañeros y televidentes, para que ustedes se hagan más o menos una idea de lo seco que está el río Amazonas, justo en esta zona en donde estamos parados, hasta aquí debería llegar el río Amazonas. Este más o menos es el nivel hasta el cual debería llegar, incluso hay momentos en los que llega mucho más allá, en los momentos en donde claramente el caudal es mucho más alto. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta, estamos parados acá sin ningún problema, porque el río ha bajado en realidad a niveles muy preocupantes.
Dicen las autoridades locales y regionales que hacen un llamado urgente al gobierno nacional para que ponga los ojos en el departamento del Amazonas, porque lo que pasa en esta zona del país es verdaderamente preocupante. Con la cámara de Juan Carlos Betancur, Giovanni Suárez Bayona, esto se estaría repitiendo en varios ríos y embalses del país. Por eso estamos en cada una de las regiones para contarles a ustedes lo que pasa. Saludo hasta ahora a Lisa Díaz, también está Camilo Santos, Diego Candelo y Julián Vázquez acompañándonos. Voy a empezar con usted, Julián, porque el río Cauca está atravesando una de las peores sequías de la historia. De hecho, esa es la razón por la que Hidroituango en este momento está operando a un 50% de su capacidad. Como si eso ya no fuera lo suficientemente grave, cientos de familias, cientos de pescadores, mejor, que viven de este oficio están gravemente afectados. Hasta Santa Fe de Antioquia se fue Julián. Julián, buenas tardes. Cuéntanos qué se encontró allá. Datos entregados por la Autoridad Ambiental Corantioquia indican que hoy el río Cauca, a la altura del municipio de Santa Fe de Antioquia, lugar desde el que nos encontramos originando esta señal, tiene una profundidad entre 1,8 m y 1,9 m. Y aunque según ellos el nivel se ha mantenido desde hace varios meses, la comunidad ribereña a este afluente ha podido notar cómo el caudal ha disminuido a tal punto que hoy la economía de todas estas familias está en riesgo. Nairobi lleva 29 años viviendo a orillas del río Cauca, en la vereda El Paso Real de Santa Fe de Antioquia, y es la primera vez desde que tiene uso de memoria que ve bajar el afluente así. Estar a la orilla y ya mira dónde está el río, prácticamente demasiado lejos y muy seco. Las imágenes hablan por sí solas. La sequía ha afectado a tal punto el río que hoy solo se aprecian playas. Caminar o cruzar de un lado al otro el río Cauca era algo impensable años atrás, pero actualmente con la intensa sequía, miren incluso cómo las volquetas y las personas pueden transitar por donde antes corría el agua. Entonces ya se vuelve la situación más dura para la comunidad, porque esa comunidad vive de eso. Y es que a la preocupación porque no está llegando suficiente agua a Hidroituango para generar energía, también se suma el drama de personas como Iván, quien toda la vida se ha dedicado a la pesca. Los peces se han disminuido mucho, hay muy poquito pescado en el río. Ya no se encuentra ni el bocachico, ni la dorada, ni el jetudo. Lo único que hay en este río en estos momentos que nos estamos sosteniendo es del bagre y el barbudo. Ya ni arena ni material de construcción se puede extraer con facilidad del río. Nosotros trabajamos con arena, reboque, arenón, y en el momento ninguna piedra, en el momento duro no hay. Las comunidades ribereñas al Cauca solo esperan que llueva. En cuanto a Hidroituango, que recibe agua del río Cauca para poder generar energía, lo que preocupa precisamente a las autoridades es que la seguridad energética se vea en riesgo. Información en directo a esta hora desde el occidente de Antioquia. Sigan ustedes con más de Noticias RCN. Julia, muchísimas gracias. Seguimos revisando esta situación en cada una de las regiones de nuestro país y nos vamos ahora para Bogotá, donde hay que decir que está comenzando a llover, pero esto no es suficiente. Es más, en menos de 12 horas inicia nuevamente el estricto esquema de racionamiento diario. Lisa, usted se fue para uno de los embalses. ¿Dónde está y qué se ve desde allá? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nosotros los saludamos desde el embalse San Rafael, que hace parte del sistema Chingaza que abastece a Bogotá. Pues según informa el acueducto, el sistema está en un 44,18%, y aunque ayer y hoy ha estado lloviendo en estas zonas, pues esto no es suficiente. Aquí donde nosotros estamos, el porcentaje del nivel del embalse está en un 52,28%. Ustedes van a ver que hay 6 regletas, estas están para marcar el nivel del embalse y se supone que para que este llegue a un 100% debería llegar hasta este nivel. Por eso es que las autoridades pues mantienen las alertas y, como usted ya lo mencionaba, este domingo iniciaría una nueva ronda de racionamiento que cobija a Bogotá y a 11 municipios aledaños. Como se diseñó el esquema originalmente, era lograr tener con esa restricción pues un ahorro aproximado de 2 metros cúbicos por segundo diario. Logramos
en esa primera fase, los primeros 9 ciclos que tuvimos con la restricción diaria, eso lo cerramos con 1.86 metros cúbicos por segundo. Entonces aquí la expectativa es volver, ojalá, a los 2 metros cúbicos por segundo que nos da como el diseño de la restricción, para lograr a que la gente no solamente cierre la llave cuando la tiene que cerrar, sino que los días que usted en su zona no tiene restricción, pues siga haciendo consumo responsable. Según el distrito, intensificar este ahorro evitaría que se llegue al día cero. ¿Qué significa esto? Que el sistema Chingaza alcance un nivel por debajo del 35%. Y si eso llega a pasar, pues posiblemente no sería una zona, sino 2 zonas las que estarían con cortes de agua en un solo día. Sigan ustedes con más información. Lisa Díaz Rincón, Noticias RCN. Lisa, tremenda situación también. Y el río Magdalena además ha bajado. Son quienes viven cerca del afluente. A una de estas zonas llegamos. José Luis, ¿en qué parte del río se encuentra y cómo se han visto afectados los habitantes y sobre todo los pescadores de Girardot? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora yo los saludo desde el sitio conocido como Puerto Los Guamos, aquí en la ciudad de Girardot, un sitio emblemático y turístico por excelencia y que se ha visto afectado por esta enorme sequía que se viene presentando también por estos días y que el caudal del río Magdalena ha disminuido considerablemente, cerca de 20 metros del borde de donde se tiene siempre la medida hasta donde nos encontramos en este sitio. Hablamos con los comerciantes y con los pescadores y nos hablaron de cómo se han visto afectados por estos días de sequía y de la disminución del río Magdalena. Los habitantes de la zona hacen memoria y aseguran que es la segunda vez en 10 años que recuerdan que el río Magdalena haya pasado tanto tiempo con tan bajos niveles. La escasez de lluvia los tiene en alerta. Son cerca de 20 metros de cauce los que se han perdido en el sector de Puerto Los Guamos en Girardot, Cundinamarca. En algunas partes y algunas personas en nuestro país en este momento están hablando de la COP16, de las bondades que tiene la biodiversidad de nuestro país, que es cierto. Pero también es cierto que en este momento, hoy, 27 de septiembre, se hace evidencia que el río Magdalena se está secando. Estamos en la parte alta del río Magdalena. Los bajos niveles tienen afectado no solamente a los comerciantes, sino a los pescadores. Sus preocupaciones han aumentado. Estamos trabajando articulados con ellos para el tema de socialización, articulación por el problema de la veda, en el tema turístico, donde nuestros turistas vienen a visitar nuestro río, ya que se acerca nuestras fiestas, nuestro reinado nacional del turismo. Pues así como está el río, pues se dificulta para pescar porque el pescado, pues no sé, si no puede subir o le falta agua, pero la verdad se ha bajado mucho la pesca. Solo queda esperar a que el clima mejore y con él la pesca y todas sus actividades que dependen del río Magdalena. Eso es todo por ahora. Desde el puerto Los Guamos, aquí en la ciudad de Girardot, informó José Luis García, Noticias RCN. José Luis, muchísimas gracias. Vamos a seguir esta ronda informativa y nos vamos ahora para Santander, donde la situación, hay que decirlo, no es distinta. Los niveles del embalse Topocoro siguen descendiendo por la falta de lluvias. Y sí, ha llovido durante algunos días y en algunos puntos, pero aún así el nivel del embalse está más o menos en un 45%. Camilo Santos, usted está en el lugar de la noticia. ¿Cuál es el panorama? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, la falta de lluvias genera efectos también en el departamento de Santander. Nosotros llegamos hasta el embalse de Topocoro y estamos ubicados en uno de los puntos críticos donde más se evidencian los bajos niveles que presenta este importante espejo de agua, una de las joyas turísticas del departamento de Santander, que hoy se encuentra en un 45% de su llenado total. El contraste que tenemos al fondo es uno de los puentes donde se evidencia que en su columna se ve hasta dónde llegaban los niveles de agua y hoy hasta dónde se encuentran. Quienes viven del turismo en la zona han dicho que manejan todas las medidas para evitar que ocurra algún tipo de problema y que hasta el momento pues la navegabilidad se está llevando a cabo de forma natural. También autoridades han indicado que esto no afecta la generación de energía, pues este es uno de los generadores de energía más importantes del territorio nacional. Sin embargo, ya se está emitiendo una alerta y las autoridades lo que solicitan es precaución. Los niveles, si se marcan las huellas, incluso ya se ve una parte donde se podía pasar perfectamente lo que quedó de esa montaña, viene marcado hace meses, los descensos muy abajo. Alrededor de las 7.000 hectáreas que comprenden la totalidad del embalse de Topocoro en Santander, se evidencia una línea de terreno fragmentado que antes era cubierta por el agua.
Hoy el embalse, cuyas aguas alimentan la represa de Irosogamoso, se encuentra en un 45% de su cota, cuando se esperaba que llegara a un 70%. Se esperaba que la temporada de lluvias que inició en el mes de septiembre, a mediados del mes de septiembre, tuviera la capacidad suficiente de subir este nivel, pero como nos lo ha indicado el IDEAN, las lluvias han llegado con baja intensidad. Pese al panorama, operadores turísticos piden a ciudadanos visitar este entorno que cuenta con protocolos de seguridad. Siempre estamos trabajando todo el tiempo, con papeles todo el día, todo lo que es seguros. Cuando viene la Supertransporte legal nos deja trabajar sin ningún problema. Pese a los bajos niveles, la producción energética de la represa sigue operando de forma normal. Autoridades realizan monitoreos. Miren, todo este terreno donde yo estuve ubicado antes estaba lleno de agua. De esta manera, pues se evidencia cómo se han reducido los niveles en el embalse de Topocoro. Una de las grandes preocupaciones es la generación de energía y también el turismo, que es la principal economía de la zona, lo que esperan que en los próximos días se presenten nuevas lluvias. Es la información que registramos desde el embalse de Topocoro. Camilo Santos, Noticias RCN. Gracias, Camilo. Pero miren, aquí en Cali las autoridades ambientales y también las empresas municipales de la ciudad monitorean el nivel de los ríos que surten de agua a la capital del Valle del Cauca, donde dicen que no habría por ahora riesgo de escasez del recurso hídrico. Diego Candelo, buenas tardes. Bueno, ¿cuál es el estado de los afluentes? Usted hizo el recorrido. Buenas tardes. Pues de acuerdo a ese recorrido que hicimos y también la información que hemos logrado recolectar con la CBC y el DAGMA, que son esas autoridades ambientales, pues hablamos de que no solamente en Cali, sino en el Valle del Cauca en general, el nivel de los ríos ha disminuido hasta un 40%. Una situación que a simple vista podría preocupar, pero las empresas municipales de Cali, en el caso de la capital vallecaucana, pues lo que dicen es que ríos como el Cauca y toda la captación que se hace en este afluente estarían garantizando la prestación del servicio para zonas como la Comuna 18 y la Comuna 20, que se surten de los ríos Cali y Meléndez, que esos sí tienen un problema de sequía un poco más grave que la de los otros 5 afluentes de la capital vallecaucana. Sin embargo, lo que han garantizado es que precisamente se va a garantizar esa prestación del servicio para los barrios de esas 2 comunas aquí en Cali. Si bien es cierto, los de red alta están en el límite, Río Meléndez y Río Cali, pero estamos con la capacidad de tratar agua potable en cada una de las 2 plantas, la Reforma, Río Cali, y la tercera planta, la Ribera. Con las plantas Río Cauca y Puerto Mayarino estamos surtiendo toda la ciudad. Y como corresponde, no nos quedamos con la denuncia, sino que además buscamos las respuestas. Los protagonistas siempre aquí en Noticias RCN. Señor Carlos Carrillo, director de Gestión del Riesgo, bienvenido y vamos al grano. Usted acaba de ver las imágenes. ¿Qué es lo que está pasando realmente en el Amazonas? Sí, bueno, muy buenas tardes. Lo primero es resaltar que estas condiciones son atípicas, que nosotros tenemos nuevamente que empezar a hablar constantemente y subrayar un concepto importante que es el de variabilidad climática. En la región amazónica pues hay unos ciclos del agua que han sido pues históricamente como han sido, con unas temporadas más secas y con unas temporadas de lluvias, pero esos ciclos son cada vez más inestables, cada vez más impredecibles y además más recios. Hoy pues tenemos una sequía que por los registros que hay, hace 80 años no existía algo de este nivel. Estamos hablando de que hay lugares donde en 3 meses no ha llovido, que hay una reducción efectivamente de la lámina del agua en algunos puntos del 80 y el 90%, y esto está teniendo una afectación no solamente en las comunidades que viven ahí, sino también en la fauna y en el ecosistema. Claro que sí, pero ya vimos como en otras regiones la gente está muy preocupada por la situación. Y lógicamente no es para menos, unos no tienen de dónde sacar agua y los que viven de la pesca pues también están muy afectados. ¿Ya tienen ustedes un plan de choque? Efectivamente hay que hacerlo. Digamos que el papel de la unidad es el de coordinar el sistema y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo tiene que responder bajo la coordinación de la unidad. Entonces, nosotros hemos desplazado una comisión técnica que estuvo durante esta semana
analizando la situación. Vamos a regresar el día domingo para empezar a hacer unas acciones de emergencia. La idea es suministrar motobombas y tenemos que también buscar la forma de entregarle a estas comunidades urgentemente mangueras para que puedan utilizar esas motobombas y mover el agua que hoy está más distante. Pero también hemos brindado asesoría técnica a los gobiernos locales para que adelanten los trámites necesarios para comenzar el envío de ayudas humanitarias. Sí, para terminar, señor Carrillo, ¿cómo van con los incendios? Porque de verdad la situación es bastante crítica y desde ayer estamos reportando que hay varios cuerpos de bomberos que ni siquiera tienen para los implementos necesarios en la atención de las emergencias. Pues bueno, nosotros aquí estoy justamente en la sala de crisis, en este momento tenemos 8 incendios activos. Es altamente probable que dentro de unos días tengamos estos incendios extintos. Sin embargo, lo que nos demuestra esta crisis de incendios forestales, pues es que sí o sí tenemos que fortalecer las capacidades del Estado. Hoy el sistema tiene unas capacidades de respuesta, esas capacidades de respuesta funcionaron, pero tienen que funcionar aún mejor. Hay varias cosas ahí. Yo he hablado ya varias veces acerca de la necesidad urgente de una legislación para tener un manejo integral del fuego en Colombia. Eso pues no lo hacemos nosotros, eso lo hace el Congreso, eso lo tendrá que hacer el Congreso y son los congresistas los que tienen que apersonarse de esos temas, pero desde el Ejecutivo tenemos que fortalecer esas capacidades y los gobiernos locales, y esto es muy importante decirlo, en Colombia existe una autonomía territorial.